Buenos días, mi nombre es Erika Juliet Bolívar Suárez, vengo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del Programa de Contaduría Pública. Hoy vengo a presentarles un análisis entre la Ley 1943 de 2018 y entre la Ley 2010 de 2019, las cuales van a regir la parte tributaria del país. En el artículo 4 se adicionan al artículo 437 del Estatuto Tributario. Los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia no estarán obligados a expedir facturas o documentos equivalentes para la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Lo anterior no perjudica las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para establecer las obligaciones de facturar electrónicamente o de soportar las operaciones en un documento electrónico. Se especifica el numeral 7 del parágrafo 3 en el parágrafo 4 de los que son no responsables de IVA. No serán responsables del impuesto sobre las ventas IVA los contribuyentes del impuesto unificado en el régimen simple de tributación simple, cuando únicamente desarrollen una o más actividades establecidas en el numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Se añade el parágrafo 5 como aclaración de los límites del parágrafo 3. Así, los límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán de 4.000 VTs para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. A continuación tenemos el artículo 8 que modifica el parágrafo del artículo 459 del Estatuto Tributario. El artículo 459 del Estatuto Tributario trata de las bases gravables de las importaciones en la Ley de 2010. Ya no solo son los productos hechos con componentes nacionales exportados, sino que además se adicionan los componentes exportados de manera definitiva o introducidos de manera definitiva o con materia importada. Además que se adicionan, además de los costos, los gastos de producción. Se descuenta el valor de la materia prima y servicios sobre los que se va o se haya pagado el IVA. Seguimos con el artículo 10 para la Ley 1943, que es el artículo 11 para la Ley 2010. En este se modifica el artículo 476 del Estatuto Tributario, servicios excluidos de los impuestos de ventas. En este artículo se añade más destinos en el país donde el transporte aéreo está excluido del IVA, como lo son Miraflores en el departamento del Guaviare y Puerto Carreño en el departamento del Bichada. Artículo 11 de la Ley 1943, artículo 12 de la Ley 2010, en el que se hacen modificaciones al artículo 477 del Estatuto Tributario así. En la Ley 2010 se hacen adiciones de los siguientes bienes: 2936 provitaminas y vitaminas naturales o producidas por síntesis, incluidos los concentrados naturales y sus derivados, utilizando principalmente como vitaminas mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 2941 los antibióticos. 3001 glándulas o demás órganos para usos opoterápicos desencadenados, incluso pulverizados, extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones para uso opoterápicos, heparina y sus sales, los demás sustancias humanas o animales preparadas para uso terapéutico o profiláctico, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 3002 sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico, antisueros, sueros con anticuerpos y demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico, vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos, excepto las levaduras y productos similares. 3003 medicamentos, excepto los producidos de las partidas 3002, 3005 o 3006, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. 3006 preparados y artículos farmacéuticos o que se refieren a la nota 4 de este capítulo. Se adiciona el numeral 7, el cual especifica que el consumo humano y animal vestuario, elementos de aseo y medicamentos con destino al departamento del Amazonas
también serán bienes excluidos del impuesto del IVA. En la Ley 2010 se crea el artículo 21, compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la equidad del sistema tributario, con el cual se busca una mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas, el IVA. La suma de esta compensación la definirá el Gobierno Nacional teniendo en cuenta el IVA promedio que pagan los hogares que obtienen menores ingresos. Esta devolución se le hará a la población más vulnerable determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución de conformidad con la metodología focalizada que defina el Departamento Nacional de Planeación. El artículo 24. Bienes cubiertos. Los bienes cubiertos por el presente capítulo en adelante, bienes cubiertos, son aquellos que se señalan a continuación. Primero, complementos de vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 VTs, sin incluir el impuesto sobre las ventas. 2. Electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 40 VTs. 3. Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 VTs. Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 5 VTs. 5. Vestuarios cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 VTs. Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 3 VTs. Título 11. Impuesto sobre la renta de personas naturales. En el artículo 24 de la Ley 1943, artículo 32 de la Ley 2010, modifíquese los numerales 6 y 8, adiciónese los numerales 7 y 9 y los parágrafos 4 y 5 al artículo 206 del Estatuto Tributario. Este artículo trata sobre las rentas de trabajo exentas. En la Ley 2010 se agrega el numeral 7. En el caso de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales, se considerará como gasto de prestación exentos un porcentaje equivalente a 50% de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento será del 25% sobre el salario. Artículo 27 de la Ley 1943, artículo 35 de la Ley 2010. Modifíquese el artículo 242 del Estatuto Tributario, que trata sobre la tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por personas naturales residentes. En la Ley 1943 la tarifa marginal era del 15% y en el artículo 35 de la Ley 2010 se modifica a un 10%. Artículo 37 para la Ley 1943, artículo 45 para la Ley 2010. Se hace modificaciones al artículo 295, inciso 2 del Estatuto Tributario. Se trata sobre la base gravable. Se hace una adición al numeral 2 que queda de la siguiente manera. El 50% del valor patrimonial de los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que haya sido declarados en el periodo gravable 2019 y que hayan sido repatriados a Colombia e invertidos con vocación de permanencia en el país de conformidad con la Ley 1943 de 2018. Y se añade el numeral 3, que es una modificación al numeral 2, ya que en el numeral 3 trata sobre el año 2020. Artículo 38 de la Ley 1943, artículo 46 de la Ley 2010, que es sobre tarifa, pero en la Ley 2010, además de la tarifa, se va a tratar la destinación de estos recursos. Dice que con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, el 75% del recaudo por concepto del impuesto al patrimonio se destinará a la financiación de inversiones en el sector agropecuario.